la estrategia más efectiva de todas las que tenemos en Trading Lab relacionada con el swing trading de acciones. Además, abajo en el primer comentario fijado vas a tener un link a un vídeo completo de trading de Forex que hice, en el que te enseño, pues bueno, diferentes estrategias en day trading, en swing trading y el análisis de diferentes patrones. Así que si te interesa, para complementar este vídeo, lo puedes ver más adelante. Mira, el mercado se mueve de dos formas. La opción número uno es que se mueva en tendencia. Dentro de la tendencia se puede mover en tendencia alcista, con lo cual el mercado tiende a ir hacia arriba y lo que va haciendo es máximos y mínimos crecientes, o dentro de la tendencia puede moverse en tendencia bajista, con lo cual el mercado va moviendo en máximos y mínimos decrecientes. La otra forma con la que se puede mover el mercado es en rango. ¿El rango qué implica? El rango implica falta de tendencia, con lo cual no hay ni máximos y mínimos crecientes ni máximos y mínimos decrecientes. Lo que estamos haciendo es una especie de movimiento donde no hay ninguna forma de determinar si lo más probable es que subamos o bajamos. Tenemos un nivel en la zona superior, un nivel en la zona inferior y el mercado es incapaz de dar un movimiento al alza o un movimiento a la baja, al menos con claridad. Entonces, te recomiendo que entiendas muy bien esta situación, esta tesitura, porque únicamente podemos estar moviéndonos en tendencia alcista, en tendencia bajista o en rango. Entendiendo esto, hay diferentes elementos. Dentro de la tendencia, que es lo predecible, podemos determinar diferentes situaciones. Entonces, antes de eso, ¿por qué la tendencia es predecible y el rango no es predecible? Bueno, pues porque la tendencia es un movimiento que es consecuente, que es unánime, que está consensuado con el mercado y que tiende, por definición, a ir al alza o ir a la baja. Entonces, si tú sabes cuáles son las características de una tendencia, puedes predecir si el precio va a seguir subiendo o va a seguir cayendo. En este punto, el rango es todo lo opuesto a la tendencia. Entonces, en ese momento nos damos cuenta que como no sabemos si vamos a subir o vamos a caer, porque el mercado es incapaz de dar una dirección, no lo podemos predecir. Entonces, ahora ya entendemos que dentro de los dos tipos de movimiento que puede generar el mercado, a nosotros nos interesa la tendencia, porque es predecible. En ese momento, lo que tenemos que hacer es marcar cuáles son las características de una tendencia, porque claro, un movimiento en el que nos levantamos, que caemos, que nos volvemos a levantar, que volvemos a caer. Vale, esto es una tendencia, sí, pero ¿cómo sabemos si vamos a seguir subiendo o vamos a seguir cayendo? En este caso vamos a utilizar el ejemplo de la tendencia alcista. Y te recomiendo que estudies, que analices, que busques en Google diferentes teorías o directamente que bajes abajo en el primer comentario fijado en otros vídeos que ya las he desarrollado, como por ejemplo la teoría de Dow, la teoría de Elliott, incluso Fibonacci. ¿Por qué? Pues porque son teorías que están consensuadas, que están aceptadas por el inversor, por el trader, que son utilizadas prácticamente de forma diaria por el 99% de traders y que te marcan las bases de una tendencia. Si tú entiendes las bases de una tendencia, vas a poder un poco entender en qué momento te puedes unir y en qué momento te tienes que ir de esa tendencia. Te voy a marcar las más importantes. Entonces, la tendencia alcista, ya te he dicho que voy a hacer el ejemplo en este tipo de tendencia, se caracteriza por una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Esto quiere decir que el mínimo anterior siempre va a ser inferior al mínimo posterior y el mínimo posterior siempre va a ser inferior al mínimo posterior y así sucesivamente. ¿Esto qué es lo que está haciendo? Está haciendo que los mínimos cada vez sean crecientes porque están cada vez más arriba. ¿Y qué es lo que sucede con los máximos? Pues lo mismo, los máximos cada vez son mayores porque cada vez están más arriba y el siguiente máximo, si esto continuara con la tendencia alcista, estaría por este nivel de aquí. ¿Por qué? Pues porque sería superior al máximo anterior. Entonces, oye, los mínimos son superiores, vale, perfecto. Esto de aquí, fíjate, esto es un mínimo superior. ¿Esto significa que la tendencia es alcista? La respuesta es sí, porque la tendencia sigue siendo alcista, pero estamos hablando de probabilidades. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tú ahora dices, claro, la tendencia es alcista. Vale, perfecto, muy bien. Pero en este momento de aquí, antes de darnos cuenta que el movimiento continúa, este movimiento que está subiendo, ¿qué es? ¿Es un movimiento que lo que va a hacer es un nuevo máximo creciente? ¿O es un movimiento que va a hacer un máximo decreciente y con lo cual va a iniciar una tendencia a la baja? Bueno, ¿cómo lo puedes saber? Tú tienes que entender y marcar la probabilidad. Y en este sentido entra una norma muy importante de la teoría de Dow, que es la siguiente, y es que el movimiento correctivo en una tendencia alcista tiene que llegar hasta un tercio, la mitad, o 2/3 del movimiento anterior. Es decir, si estamos
subiendo, este pullback, que es la parte intermedia, que es lo que va a hacer el mínimo creciente, lo que tiene que hacer es llegar a 1/3, que es este nivel de aquí aproximadamente, a la mitad o a 2/3 de todo el impulso anterior. Si el precio se mantiene dentro de esos parámetros, lo más probable es que la tendencia siga siendo alcista. Hay muchas variables que ahora mismo conoceremos dentro de la estrategia. Con la estrategia que te voy a enseñar vas a descubrir un nuevo universo, pero es muy importante que entiendas eso. No hay nada cierto, sino que es probable. En este sentido, siempre y cuando el movimiento correctivo dentro de una tendencia se mantenga en 1/3, la mitad o 2/3 del impulso anterior, es probable que esto implique que el siguiente movimiento sea una continuación. Aquí te das cuenta por qué, si el movimiento corrige más de la cuenta, esto significa que lo más probable es que se trate de otra situación. ¿Cuál puede ser la otra situación? Pues bueno, como digo, podemos entrar en la otra cara de la tendencia, es decir, pasar de hacer máximos y mínimos crecientes a hacer máximos y mínimos decrecientes, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, o por contraposición, podríamos pasar a entrar en un rango. Imagínate que hacemos así, hacemos así, hacemos así, hacemos así. Es un movimiento impredecible. En este caso, entramos en la otra cara, la cara C, podríamos decir, del mercado, y es rango, ni tendencia alcista ni tendencia bajista. En este sentido, hay muchas herramientas, muchos elementos que son más complejos, que te pueden ayudar a predecir un poquito mejor, como por ejemplo Fibonacci, teoría de Elliott. Son elementos un poquito más avanzados que, pues bueno, se van a ir desarrollando poco a poco. No en este curso concreto, porque esto ya es algo que he tratado en anteriores cursos en el canal. Tienes, como digo, un curso de trading de Forex de más de 3 horas, un curso de trading de criptomonedas de más de 3 horas. Tienes mucho contenido en el que desarrollo de manera más profunda esto que estoy comentando, pero al final el mercado de acciones es un mercado un poquito más sencillo, es un poquito más tranquilo, es un poquito más predecible incluso en este caso. Y con lo que te tienes que quedar es con el entender hacia qué rumbo puede dirigirse el mercado, tendencia alcista, tendencia bajista o rango, y luego marcar unas bases que a ti te determinen si lo más probable en ese sentido es que la tendencia siga su curso o que se dé la vuelta. En este caso tenemos bastante clara cuál es la filosofía, cuál es el apartado base, cuál es lo más sencillo y lo más reducido de cómo se mueve un mercado, de cómo funcionan los mercados financieros. Lo que voy a enseñarte a continuación es cómo utilizar esta información o esta pequeña información que te he comentado para crear una estrategia concreta con normas muy claras y muy sencillas, fácilmente aplicables por cualquier persona, ahora lo verás en unos segundos, para que puedas empezar a operar e incluso a generar los primeros ingresos con el trading de acciones en Estados Unidos. Entonces ya estamos en el gráfico y todos los ejemplos que vas a ver son trades que he ido comentando en el canal, en directo, en vídeo, bueno, con todos vosotros los he ido comentando. Entonces lo primero que quiero hacer es enseñarte la estrategia en sí, en el caso de Tesla, en un trade que hicimos ya hace unos meses, y luego posteriormente lo que haré será pues enseñarte diferentes ejemplos que también han funcionado evidentemente de forma exitosa. Como puedes comprobar, esto es un gráfico mensual en Tesla y como digo, el mercado se mueve en tendencia alcista en todo momento. Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Fíjate cómo hay diferentes periodos donde el mercado no se está moviendo en ninguna tendencia y es que está en rango, pero todos estos grandes rangos siguen formando máximos y mínimos crecientes, con lo cual sí que es cierto que son periodos de lateralización, de falta de dirección, pero siguen sin pasar a ser una tendencia bajista. ¿Por qué? Pues porque en ningún momento hemos pasado de hacer máximos y mínimos crecientes a hacer máximos y mínimos decrecientes. Fíjate cómo en esta etapa final de Tesla, si hacemos un poquito más de zoom, lo que podemos ver es lo siguiente. El mercado hace un impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Y cuando parece en esta vela de aquí que el precio va a continuar con un nuevo impulso, ¿qué es lo que hace? Caer. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un cambio de tendencia. ¿Por qué? Pues porque hemos pasado de hacer máximos y mínimos crecientes a llegar a hacer un pullback que llega prácticamente al nivel del impulso anterior. Y hemos comentado antes, oye, esto realmente sigue siendo un mínimo creciente. Fíjate cómo el mínimo está aquí y el siguiente mínimo está aquí, con lo cual siguen siendo mínimos crecientes. Sí y no.
siguen siendo crecientes, pero antes que te he comentado que tiene que llegar hasta 1/3, la mitad o 2/3. En este punto, un trader, un inversor novato puede pensar, bueno, ya está, hemos hecho un gran pullback, hemos llegado cerca del mínimo anterior, pero fíjate qué vela tan alcista hemos hecho durante el mes de julio del año 2022. El año pasado ha sido una vela realmente alcista, con lo cual esto ya es una continuación y seguramente seguiremos formando el mismo movimiento. La respuesta es no, porque si bajamos de temporalidad y cogemos el gráfico semanal, recuerda que al principio del curso te he comentado que vamos a utilizar gráfico mensual, semanal y diario para ejecutar este tipo de estrategias. Pues si cogemos el gráfico semanal, fíjate cómo podemos ver mucho mejor y mucho más clara esta situación. En gráfico mensual, que es el gráfico que hemos visto antes, no se ve tan claro, pero en gráfico semanal ya se ve cómo el mercado tiene aquí una zona de máximos, tiene aquí una zona de mínimos y lo que hemos hecho es hacer un mínimo decreciente y estamos haciendo un máximo decreciente. Entonces, ¿esto qué te indica? Te indica una de las características y condiciones más importantes del trading y es la fractalidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que dentro de un impulso en gráfico mensual, por ejemplo, y dentro de un pullback en gráfico mensual, y dentro incluso de un nuevo impulso en gráfico mensual, dentro de ese gráfico, si bajamos de temporalidad a gráfico semanal, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver diferentes impulsos y diferentes pullbacks, diferentes impulsos y diferentes pullbacks, diferentes impulsos y diferentes pullbacks. Y esto forman tendencias. El mercado es fractal y cíclico, quiere decir que dentro de cualquier temporalidad, si bajamos de temporalidad, se va repitiendo lo mismo. Y esto es la fractalidad. Porque fíjate, dentro de un gran impulso y gran pullback mensual hay diferentes impulsos y pullbacks semanales. Pero ¿qué pasa dentro de estos impulsos y pullbacks semanales? Que si bajamos de temporalidad a 4 horas, hay muchos impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Y esto destaca una condición muy importante que es la fractalidad. Además es cíclico. ¿Qué implica que sea cíclico? Implica que siempre sucede lo mismo. Y al ser cíclico podemos predecirlo. Y al ser predecible podemos operar. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Te cuento todo esto porque en gráfico mensual, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto cómo se forma un gran pullback. Es decir, lo que hemos visto en gráfico mensual es que el precio, pues bueno, ha formado un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso, un pullback. Vale, pero dentro de este pullback, ¿qué es lo que habíamos visto? Que en gráfico semanal ya había cambiado la tendencia. Porque ya habíamos dejado de hacer máximos y mínimos crecientes y ya estábamos haciendo máximos y mínimos decrecientes. En este punto, en este momento, cuando estábamos viendo a ver qué es lo que pasaba con el gráfico mensual, si esto era un pullback, era un impulso, qué es lo que era todo este movimiento, en gráfico semanal ya teníamos claro qué es lo que estaba pasando y era un cambio de tendencia. Esto es un concepto llamado Multi-Time Frame Analysis que es realmente avanzado, lo he simplificado mucho para que lo entiendas y para que puedas operar esta estrategia. Entonces, la estrategia es la siguiente. Voy a irte comentando diferentes puntos que tienes que identificar en el gráfico para que tú puedas llevar a cabo esa estrategia. Posteriormente te enseñaré el trade que hice en ese momento en Tesla y luego finalizaremos con diferentes ejemplos. Entonces, el primer punto que tienes que tener, el primer punto que tienes que reconocer es que, por ejemplo, el mercado esté en una tendencia concreta, ya sea tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes, o tendencia bajista, máximos y mínimos decrecientes. En este caso, ¿qué es lo que teníamos? Una tendencia alcista, porque el mercado estaba haciendo máximos y mínimos crecientes durante todo el rato. El segundo punto es que el mercado cambie de tendencia. ¿Cómo podemos detectar un cambio de tendencia? Porque claro, en el caso de Tesla era muy claro, pero tú imagínate que lo que se forma es lo siguiente, y es pues literalmente un movimiento en el que pues no hacemos un cambio de tendencia al uso, no dejamos de hacer máximos y mínimos crecientes para pasar a hacer máximos y mínimos decrecientes, sino que hay otra forma de buscar ese cambio de tendencia, que es a través de una ruptura de la media móvil de 50 en gráfico semanal. Entonces, hay dos formas de buscar ese cambio de tendencia. A través de la ruptura, que es, por ejemplo, hacer así, y ya tienes ese cambio de tendencia. Una media móvil es un indicador que utilizamos para que de manera gráfica y sencilla podamos detectar este tipo de patrones, cambios de tendencia. El otro elemento es el que hemos visto en este trade de Tesla, que es literalmente pasar de hacer máximos y mínimos crecientes a hacer máximos y mínimos decrecientes. El mercado está intentando levantarse, empieza a encontrar un nivel de resistencia y ahora se da la vuelta
y empieza a hacer esos máximos y mínimos decrecientes que hemos comentado anteriormente. Bueno, son las dos formas que tenemos, ya sea a través de una ruptura de la media móvil o de máximos y mínimos decrecientes. Tú lo que tienes que buscar es ese cambio de tendencia. Entonces, la ruptura de la media móvil ya está, ya tenemos esa media móvil rota. Y los máximos y mínimos decrecientes, lo más normal es que te lleven a romper la media móvil de 50 semanal. Entonces, el siguiente paso es hacer un pullback hasta esa media móvil. Lo único que tenemos que ver es que una vez ya hemos roto la media móvil y que con lo cual hemos hecho ese cambio de tendencia, el precio hace un pullback. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el mercado se mueve a través de impulsos y de pullbacks y que después de un pullback lo más probable es que venga otro impulso. Entonces lo que tenemos que hacer es focalizarnos muy bien en la lectura de ese pullback para saber en qué momento entrar, en este caso en corto, y llevarnos todo el beneficio del siguiente impulso. Claro, ¿cómo entramos? Porque ahora tenemos la estructura general, tenemos la acción del precio, estamos viendo cómo la acción del precio al final es, pues bueno, lo que hace el mercado, ¿no? Pues esta acción del precio es de máximos y mínimos crecientes, con lo cual es de una tendencia alcista. Aquí lo que tenemos ahora es que la acción del precio es de máximos y mínimos decrecientes, con lo cual de una tendencia bajista. En este punto tenemos la acción del precio detectada, pero tenemos que intentar unirnos de la mejor forma posible. ¿Qué es lo que queremos ver? Lo que queremos ver en este punto es ver desaceleración en gráfico semanal, incluso también en gráfico diario. Por ejemplo, bajamos nuevamente de temporalidad y lo que queremos ver, por aquí tenemos la media móvil de 50 semanal, en este caso esta media móvil es la de 200 diaria, una media móvil de color azul, pero da igual, sabemos que por aquí, porque lo podemos comprobar, fíjate en el cursor, en mi gráfico diario, que es este de aquí, y también en mi gráfico semanal, si pongo el cursor en este mismo punto, converge el gráfico diario con el gráfico semanal, con la media móvil de 50 semanal. Entonces, lo que queremos ver es desaceleración. Y aquí es lo que estamos comprobando, como el precio no solo ha cambiado de tendencia, no solo está haciendo máximos decrecientes, no solo está haciendo un pullback hasta un nivel importante, como es la media móvil de 50 semanal, sino que también está desacelerando. Estamos viendo cómo desacelera. ¿Qué significa que desacelera? Significa que no está subiendo con fuerza. El mercado, en este punto de aquí, va acelerado. ¿Por qué? Pues porque va claro, directo, hacia una dirección, cae con fuerza. El mercado, en este punto de aquí, no va acelerado, porque las velas son de desaceleración. Son velas con cuerpos pequeños, con sombras grandes, son velas que algunas son rojas, otras son verdes, otras son no sé qué. Hay mucha falta de dirección, no hay contundencia en la dirección del mercado. Cuando un mercado se mueve desacelerado, es probable que lo que vaya a hacer es cambiar de dirección. Fíjate cómo aquí las velas van para arriba, prácticamente todas las velas son alcistas, todas las velas van subiendo, hay momentos de flaqueza, pero en términos generales se solventan rápidamente. Fíjate aquí cómo son las velas. Empiezan a fallar. Una vela empieza más abajo, la otra arriba, desaceleración, velas bajistas. Esto implica que el mercado lo que quiere hacer es girar. Entonces lo que tenemos que ver es cómo hay una tendencia alcista, por ejemplo, en gráfico mensual. Digo por ejemplo porque puede ser alcista o puede ser bajista, en este caso es alcista. ¿Cómo cambiamos la tendencia y empieza a haber una tendencia bajista? Rompemos la media móvil de 50 semanal, hacemos un pullback hasta la media móvil de 50 semanal y en gráfico diario lo que empezamos a hacer es una desaceleración. En este momento estamos ya bastante cerca de poder ejecutar nuestra entrada y lo único que tenemos que hacer en este momento es buscar un detonante. Y en este caso lo que tenemos que hacer es buscar una ruptura de alguna diagonal en gráfico de 4 horas, en gráfico diario o en gráfico de 1 hora. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Recomiendo que cojas el gráfico diario y busques una diagonal, por ejemplo, así, en este punto. Entonces coges, la copias y te vas al gráfico de 4 horas y la pegas. ¿Por qué? Pues porque podrás precisar mucho mejor cómo es la diagonal, podrás precisar mucho mejor qué es el detonante que puede darte paso a esa continuación bajista. Es decir, hemos detectado, y ahora te enseño el trade al uso, hemos detectado un patrón bajista en gráfico mensual, en gráfico semanal, hemos detectado una desaceleración en gráfico diario y ahora lo que buscamos es ese detonante que nos diga, oye, el gráfico de 4 horas, el gráfico de 1 hora, todos los gráficos están empezando a caer ya,
con lo cual es el momento en el que tú tienes que ejecutar tu entrada. Entonces, fíjate, voy a cambiar de layout. Este es el layout que utilizo para hacer trading, no te asustes, son 6 gráficos. Tenemos el gráfico mensual, el gráfico semanal, el gráfico diario, tenemos el gráfico de 4 horas, de 1 hora y de 5 o 15 minutos. ¿Por qué tengo tantos gráficos? Pues bueno, porque con un layout yo ya puedo ver tanto day trading como swing trading. Entonces, fíjate, vamos a ir punto por punto. Gráfico mensual, tenemos la tendencia alcista. Empezamos a ver que algo no cuadra por aquí porque estamos viendo cómo el pullback es más largo de lo habitual. Bajamos de temporalidad y lo que buscamos es qué está pasando en gráfico semanal. Fíjate cómo hemos roto la media móvil de 50 semanal y estamos haciendo un pullback. Entonces, a la que llegamos al gráfico semanal, empezamos a buscar desaceleración. En este caso, tenemos pues desaceleración en estas velas de aquí en gráfico semanal, pero la veremos mucho mejor en gráfico diario. Fíjate cómo la desaceleración es mucho más evidente a medida que va avanzando el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Únicamente esperar a que se rompa la diagonal para entrar. Yo lo que hago es ejecutar la entrada en este punto de aquí, que es cuando se rompe literalmente la diagonal. Son pasos muy sencillos. Ya queda únicamente 2 elementos. Punto número 1, donde ponemos el stop loss. El stop loss lo ponemos por encima, en este caso, por encima de los máximos anteriores, o si fuera un trade en largo, si fuera una compra, por debajo de los mínimos. Hay que ponerlo en la parte máxima del pullback. ¿Por qué? Pues porque sabemos cómo se mueve el mercado y sabemos que este movimiento de aquí, pese a que pueda parecer un impulso, únicamente es un pullback para seguir cayendo. Y lo que te he comentado anteriormente es que el mercado se mueve así: impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. No se rompe nunca el máximo anterior. ¿Por qué? Pues porque si no, no sería una tendencia bajista. Entonces, sabiendo esto, sabemos que si ponemos un stop loss por encima del máximo anterior, no se va a romper, porque si no, no sería tendencia bajista. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que cuando entramos tenemos que poner el stop loss por encima del máximo anterior. ¿Lo puedes poner aquí? Sí, lo puedes poner aquí, pero si lo pones muy justo, te arriesgas a que el trade te saque. ¿Lo puedes poner aquí? Sí, pero ¿para qué ponerlo tan lejos si no es necesario? Si sabes cómo se mueve el mercado, sabes que no es probable que llegue a esos niveles. Entonces, lo normal es ponerlo un poquito por encima. Si tenemos el máximo anterior justamente aquí, pues un poquito más por encima, no pasa nada. Un porcentaje mayor, unos pips más arriba, lo que sea. ¿Para qué? Pues para protegerte y dejar que esa volatilidad no pueda sacarte. Luego nos queda únicamente un punto y es el take profit. El take profit, y ahora todo esto lo entenderás luego cuando hable de cómo hacer trading, de cómo meter un trade, de cómo calcular el tamaño de posición. Todo esto lo trataremos, no te preocupes. Pero bueno, el take profit es donde tú te vas a salir si el mercado va hacia tu dirección, que es lo más probable. En este caso, yo te recomiendo que como mínimo vayas a los máximos o los mínimos anteriores. Si es un trade en corto, como es el caso, lo que yo te recomiendo es que como mínimo te salgas en el mínimo anterior. ¿Por qué? Pues porque lo más probable es que el mercado toque sin ningún problema este mínimo. Y si continúa claramente la tendencia bajista, como fue el caso, pues te llevarás más pasta. Pero lo más probable es que como mínimo toque el máximo o el mínimo anterior. Otro elemento que puedes hacer es utilizar la media móvil. Antes hemos comentado que cuando rompíamos la media móvil de 50 semanal, empezamos a formar ese cambio de tendencia. Con lo cual, puedes coger una media móvil para entender que si se rompe de 50, que si se rompe, habrá otro cambio de tendencia. ¿Te recomiendo que utilices la del gráfico semanal? No. ¿Por qué? Pues porque es muy larga. Fíjate que son cambios de tendencia muy largos. Entonces, si tú estás utilizando la media móvil de 50 semanal, fíjate que igual el trade lo tienes por aquí en beneficio y se te da toda la vuelta. En cambio, ¿qué puedes utilizar? La media móvil de 50 diaria, que es literalmente lo que yo utilicé. En este caso, fui gestionando con la media móvil de 50 diaria y en el momento en el que se rompió la media móvil, pues yo salí de la posición y ya está, y no me complico la vida. Pero, como puedes comprobar, utilizo unas normas muy claras, muy sencillas, muy evidentes para, primero, entender cómo se mueve el mercado, tendencia alcista, tendencia bajista, en rango, detectar esa dirección, detectar esas pautas, detectar ese movimiento, y una vez yo ya sé hacia dónde está yendo el mercado, hacia arriba o hacia abajo, utilizo normas muy estrictas para ejecutar una entrada a favor de la tendencia, que es al final lo que dirige el mercado, la tendencia, la masa. Si hay consenso hacia una dirección, da igual lo que tú creas que va a pasar, lo que tú quieres que pase.
El mercado, lo más probable es que siga dirigiéndose a esa dirección. Entonces, lo único que tenemos que hacer es poner unas normas muy estrictas para ejecutar una entrada a favor de esa dirección. Y luego unas normas muy sencillas para salir, ya sea con un stop loss, con un take profit o con una media móvil. Lo que voy a hacer ahora es enseñarte diferentes ejemplos más para complementar este ejemplo de aquí. Son ejemplos que es probable que ya te suenen si es que me sigues de manera diaria, porque son ideas de trading que he ido comentando